Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos otra vez a esta sección de mi canal de YouTube donde no hago entrevistas, pero sí me gusta conversar con personas referentes a la cultura musical, tanto de los 90, 80, actualidad, bueno, todo lo referente al negocio y personas que han sido de forma influyentes en mi carrera y en lo que a lo que me dedico, ¿no? En esta ocasión tengo el placer de tener hoy como invitado a a un personaje que yo ya sigo ya desde hace mucho tiempo en redes. Él es DJ 90, Joaquín Docampo, bueno, es su nombre original. Y bueno, Joaquín, ¿qué tal? Qué gusto tenerte aquí. De verdad que para mí me emociona mucho tener más amistades de otras culturas, de otros países. Cuéntanos un poco sobre ti y cómo comenzó esa fascinación por la música y bueno, los megamix, esto es un gran coleccionista. Efectivamente. Bueno, para empezar, el placer y el honor es mío porque me siento muy identificado contigo porque también me gusta hablar con la gente y hasta me da un poco de pudor después de grandes nombres que pasaron por aquí como Mike Platinas, José María Castells, Tony Peret. De repente digo, ¿qué hago yo aquí después de toda esta gente? Porque ellos sí son historia viva del Megamix en España. Yo no dejo de ser un fanático de todo esto, como lo eres tú también. Pero bueno, sí que es verdad que llevo ya bastantes años entregado a esta pasión como coleccionista y es que no sabría muy bien cómo decirlo. Yo creo que suena muy pretencioso, pero divulgador de todo esto. Y esto empezó en, si no recuerdo mal, fue el año 2002, el momento en el que yo ya era muy noventero, cuando se acabaron los 90, yo como me resistía a abandonar esa década, porque la música, lógicamente, y como siempre, evoluciona, entonces yo veía que pues, géneros tan importantes como el Eurodance, que ahí conocéis como techno, por ejemplo, desaparecían, pues yo era un estilo que empezaba a echar en falta. Y lo mismo que con los megamixes, que pues llegado el año 2000 aproximadamente, aquí en España el megamix decayó muchísimo, prácticamente a nivel cero. Entonces, pues mi círculo de amigos físicos cercanos, nadie era aficionado a esto, yo no tenía con quién hablar de estas cosas y decidí crear una web muy modesta que se llamó dj90.com. De ahí, bueno, lo que siempre dije que no es que sea mi nombre artístico porque yo no soy artista, pero bueno, a base de esa web la gente me empezó a conocer por ese nombre y ya se me quedó a mí mismo el nombre de DJ 90. Entonces empecé simplemente a hacer pequeñas reseñas de recopilatorios, pues eh, como soy diseñador, siempre me gustó bastante cuidar el tema de la imagen, entonces escaneaba bien las carátulas, ponía el tracklist y hacía mi pequeño comentario acerca de ese disco y dejaba una pequeña casilla de comentarios en la web y mi sorpresa fue que la gente empezó a responder bien, empecé a conocer a gente, además había otras webs en ese momento en España importantes en cuanto a la cultura megamix, como eran Mix Music, por ejemplo, y ahí empezamos a crear como una pequeña comunidad de aficionados y nos empezamos a conocer la gente que realmente hablamos y amamos esto y fue como una liberación, el poder compartir algo que a veces hasta yo me sentía un incomprendido, un loco porque tampoco me consideraba un coleccionista, sino un aficionado a una cultura concreta de la música dance y que no tenía con quién compartirlo. Entonces, gracias a Internet, se me abrió un campo de posibilidades que sigo manteniendo a día de hoy. Eso fue derivando en la muerte de las webs. Cuando entraron las redes sociales, casi todos dejamos de visitar a diario nuestras webs de referencia, los foros, y eso empezó a trasladarse a redes sociales y a YouTube, que es por donde me manejo ahora mismo. De verdad, creo que compartimos el mismo sentimiento. Yo también siento que soy como un sobreviviente de esa onda. Bueno, al menos acá en mi país, los de mi generación, algunos no estaban muy pegados a la onda de los megamixes, por ejemplo. Yo, yo desde que escuché el primero, creo que fue una de las cosas que influenciaron en mí para ser DJ, como yo se lo comenté a José María Castel, que bueno, para mí él es un gran referente, él prácticamente tiene la culpa de que yo esté en carrera hasta la fecha, pero
se vuelve una obsesión, se vuelve algo como una adicción, buscar una que otra. Ahí donde empecé a conocer los sellos discográficos y todo. Y yo, una de las cosas que más me llamó la atención de tu persona, de ti, o sea, del gran conocimiento que tienes, porque sé que has investigado mucho. Bueno, has vivido en carne propia la cultura Megamix, o sea, sobre todo los megamixes españoles que son muy populares a nivel mundial. eh, eh, sobre la música de los 90, ¿qué crees que lo haga tan icónico a los 90? O sea, ¿qué es lo que crees que lo hace tan especial? Pues se me ocurren varias cosas, porque es la suma de varias cosas y tampoco, es mi impresión, ¿eh? No digo que sea así. A ver, yo creo que los 80 y los 90 son décadas de muchísima creatividad, más incluso los 80, porque hay que pensar en la cantidad de cosas que se popularizaron en ese momento. Vamos, a nivel de música pop, el videoclip, yo qué sé, los neones, hay muchísimos inventos, muchísima creatividad, la moda, la estética. Y los 90 ya no con el mismo grado, pero siguió teniendo mucho nivel de innovación. En los 90 tuvimos muchos estilos musicales. De hecho, a ti te pasará como amante de esta música que muchas veces escuchas una canción desconocida de los 90 y en función del sonido que tiene, eres capaz de ubicarla en un año concreto aproximadamente, porque suena más a año 93, año 96. Entonces, había como una superposición de estilos, porque convivían perfectamente en diferente orden de peso según el año, pero estaba el house, el progressive, la música dance más comercial, el dance pop. Entonces, eso por una parte, había mucha efervescencia de música, mucho nuevo estilo constantemente que iba evolucionando, evidentemente las discotecas, y luego una cosa que para mí es muy importante, que es el dar valor a la música. El hecho de tener la música físicamente, antes se convertía a veces en un tesoro. Pues desde que escuchabas una canción en la radio y que solamente podías escucharla en la radio, intentabas grabarla en una cinta de cassette. El día que comprabas un disco que incluía esa canción, era un acontecimiento. Y luego, pues yo recuerdo en clase con otros compañeros, había un compañero que se compraba un disco que a mí me gustaba, yo lo envidiaba y se lo pedía que me lo dejase grabar, yo le dejaba otro. Al final se convertía en una especie de intercambio de cromos y todo eso era valioso, porque era cosas que no podíamos tenerlo todo como ahora, hoy cualquier canción vas a una plataforma de streaming y la escuchas en el momento. Como mucho la pones en una playlist y el hecho de que lo tengas todo hace que lo aprecies menos. Por lo menos a mí me pasa, tengo un montón de playlists hechas donde voy agregando música que me gusta y música que luego ni siquiera llego a escuchar. Entonces, para mí, la suma de todas esas cosas que, bueno, pues todo evoluciona, la cultura en general cambió muchísimo y me da pena que perdimos mucho el romanticismo con la música y el valor que le dábamos. De ahí que yo creo que viviera esos buenos tiempos en los 90. Pues sí, y es un sentimiento bueno, acá también se podría eh, igualar al tuyo o al de la gente de España, porque era eso, ¿no? Era esa sensación de, de conseguir la música. O sea, acá también, yo al menos en mi caso también grababa música en cassette, esperaba el momento. Incluso ahí es donde yo empecé a usar esa habilidad de regrabar y regrabar o cortar las cintas para sacar al locutor de la canción, porque acá, bueno, los locutores son muy habladores en las radios, en las emisoras, y conseguir la canción limpia, ¿no? O en todo caso, si llegabas a comprar un CD original, ¿no? O un caso original, y tenías la canción que buscabas, porque a veces eran los compilados, los variados, no los álbumes, era lo máximo. Yo recuerdo que hubo una época, bueno, aquí en Perú que vendían los equipos de sonido, unos Sony, que era de diferentes módulos, y este disco, perdón, y este equipo en particular, como promoción de venta, llegaba con un disco de regalo. Y recuerdo que ese disco era el de Two Unlimited, Get Ready, que tremendo disco. Fue el mejor regalo que puede llegarle a alguien que le gusta la música. Y bueno, generacional, bueno, acá en Perú también, bueno, mucha diversidad de música en los 90, pero segmentada
por grupos sociales, ¿no? La música Eurodance, bueno, en el caso tú ya conoces que acá le dicen techno a todo lo que sonaba como punchis punchis acá. Sí. Entonces, era marcado para un sector social aquí, ¿no? Por ejemplo, si hablamos, no sé si me dejo entender, si hablamos de sectores sociales, estaba el A, B, C, ¿no? A eran los de mayor disponibilidad económica, y Ujú, bueno, y los B, C, bueno, clase media y clase popular, o sea, los que están más alejados de la capital, ¿no? ujú, Y la música Eurodance era bien selecta, o sea, para escuchar. O sea, había las escogiditas, las elegantitas para la gente A, y estaba ujú. todo lo comercial, todo lo que, bueno, lo que lanzan en radio por cantidades, que bueno, era el público popular, público B y C. Pero también estaba la onda latina, ¿no? Está, bueno, lo que acá se bailaba tanto, salsa, merengue. Recién empezaba a salir el reggae pop, no sé Ujú. cómo será el género musical. Todavía no existía reggaetón, pero era una onda así, a un BPM considerable, ¿no? Lento, de 90 y algo así. Para mí, cuando yo comenzaba escuchando los megamixes, y fue también una sorpresa encontrar un megamix como el Caribe Mix, ¿no? Que tenía sonidos latinos, que justo hablaba de eso también con José María, sobre ese compilado que fue temas de licencias que tenían que buscar, porque, bueno, en España también se consumía música latina. Y, cosas así, o sea, pero para ustedes la mayor cantidad de música más consumida en España era más el dance que lo latino. En ese momento sí. Sí que es verdad que, pues, te lo digo en concreto, hay una fecha. En 1995 bueno, teníamos aquí el Ibiza Mix, uno de los discos más importantes del verano, que estaba dedicado íntegramente a música dance, pero en el segundo volumen, en 1995, eh, tenía la canción del Tiburón de Proyecto Uno y fue una de las canciones del verano. Eso hizo que desde Max Music vieran que eso era un filón o vieron que podía ser una oportunidad económica y empezaron a licenciar mucha música latina. De ahí que ya en 1996 salió el primer Caribe Mix, que funcionó, bueno, genial. Fue uno de los discos con mayores ventas de la historia de Max Music, y a partir de ahí el resto de compañías, de disqueras aquí en España empezaron ya a apostar también por ese género de música latina. Ya entrado los 2000 es cuando empezó a entrar también el reggaetón, que acabó, vamos, pues a día de hoy invadiéndolo todo. Hoy en día la lista de iTunes en España, te diría que el 90% es música urbana. Lo conocemos ahora como urbana todos estos géneros que beben inicialmente del reggaetón, y es una realidad. Hay, bueno, pues mucha gente, los que somos fieles amantes del dance, llevamos años pensando que esto es una moda pasajera, que el dance volverá a tener el protagonismo que tuvo en los 90, pero llegado a este punto es un tema generacional, hay que rendirse a la evidencia, y realmente el reggaetón o la música urbana hoy en día, al menos aquí en España, está considerado como la nueva música dance. Es lo que bailas cuando vas a una discoteca. Te van a poner eso. Afortunadamente para nosotros, ahora existe aquí mucho el género de Remember, algo que pues en la década de los 2000 apenas existía. Sí existía en Valencia. Valencia es una ciudad aquí en España que tiene una importantísima cultura de música dance, porque había muchísimas discotecas. Hay un fenómeno llamado la Ruta del Bacalao, donde la gente de toda España iba, peregrinaba a Valencia para recorrer todas las discotecas importantísimas a nivel nacional que tenían, y tenían su propia música también. Entonces, es verdad que Valencia bueno, lleva haciendo toda la década de los 2000 fiesta Remember, pero desde hace unos años ya es un género que es muy popular en toda España, y afortunadamente no tenemos hoy en día música actual casi como la música de los 90, pero es muy fácil ir a un evento, a una fiesta, a un festival donde podamos bailar toda esa música de los 90. Bueno, yo llevo, primero antes de continuar con este tema, acá viene una duda que tengo. La peregrinación de la Ruta del Bacalao,
¿era específicamente por temporadas o era siempre, todo el año? O porque acá, por ejemplo, acá en Perú tenemos u- una costumbre, ¿no? Que cada vez que comienza el verano, que es aquí, a partir de quincena de diciembre hasta finales de marzo, que es la temporada de verano, que todos acá se van al sur de la capital, al sur de Lima, inclusive la gente de provincias de alrededores del Perú, vienen a Lima exclusivamente para irse a divertir al sur, que es, bueno, tiene contacto con la playa y todo, y bueno, allá las fiestas son únicas, son desmadres, terminan 10 de la mañana, 11 de la mañana, a veces se quedan todo el fin de semana, regresan recién el domingo o el lunes a la capital. ¿Es la misma idea, el mismo No, tema? no era lo mismo. Bueno, eso conocido como la ruta del bacalao ya no existe desde hace muchos años y era un poco lo que me acabas de decir tú. Eran fines de semana completos. De hecho, hay un documental ya hecho, bueno, hace bastantes años, que lo sacó en DVD blanco y negro que se llama 72 horas, porque eso es lo que más o menos duraba lo que le llamamos aquí salir de fiesta en Valencia, 72 horas, ininterrumpidas. A ver, es verdad que la ruta está muy estigmatizada por las drogas, aunque evidentemente había mucha gente que iba a las discotecas sin drogas, pero es verdad que es muy difícil estar 3 días seguidos con sus días y sus noches de discoteca en discoteca en condiciones naturales. Pero no había una época del año. No es como Ibiza, por ejemplo, Ibiza sí que tiene una temporada aproximadamente de mayo a octubre. Fuera de esa temporada, Ibiza se queda muy vacía con la gente local y las discotecas más importantes cierran. Pero no, Valencia funciona todo el año, o sea, aunque es una ciudad turística, no lo es tanto como Ibiza, y la gente no va tanto por el clima y la playa, a lo que es Valencia ciudad, sino iba a todo este fenómeno de las discotecas que funcionaba todo el año. Ah, genial. Que bueno, despejas mucho una duda que tenía, ¿no? O sea, yo en su momento, en una ocasión, hace como más de 10 años, aproximado, no, 11, 12 años, vino por primera vez Chimo Bayo acá al Perú, hizo unas presentaciones. Tuve la suerte de tener contacto con él, conversar con él. Bueno, tomamos unos whiskies conversando y le hice esa pregunta de la ruta del bacalao, me dio unas vivencias, unas cosas que es verdad, y tiene muchas historias, muchas anécdotas. Uf, imagínate lo que puede tener el... A ver, me da mucha envidia escuchar estos testimonios y por otra parte, hay muchas cosas que las conozco, pues, de buscar información, pues, de la televisión de entonces, pero realmente hay muchas cosas que yo no pude vivir porque lo tuve complicado. Yo vivía en un pueblo del noroeste de Galicia, sigo viviendo en el noroeste de Galicia, ahora mismo en una ciudad, pero estoy muy lejos de las capitales importantes, porque estoy más o menos, no sé decirte, pero a unos 500 kilómetros de Madrid aproximadamente, a unos casi 1000 kilómetros de Barcelona, otros tantos de Valencia, y en la esquina de España en la que yo estoy no tenía una cultura de música dance tan popular. Sí que había cultura, pero no a nivel de discotecas tan mediáticas. Aquí no teníamos disqueras, donde vivo yo. Entonces, nunca en esos años, para mí tan importantes, no tenía contacto de primera mano con ningún gran artista, ni con un Chimo Bayo, ni con Tony Peret. Yo los escuchaba por la radio y poco más. No es como ahora que Internet nos comunica a todos y nos acerca muy bien. Entonces, me hubiera encantado poder, pues, visitar esas discotecas de Valencia en ese momento. Conozco discotecas de Valencia, pero ya en los 2000. Yo en ese momento, pues, además me entenderás bien, yo también empecé a tocar los Technics en 1994, pero en ese momento yo era un chaval de, no sé, 15, 16 años. En ese momento no podía, no me permitían, o sea, vivía con mis padres, no tenía independencia, no me permitían que me fuese 72 horas a Valencia, porque además eso ya en televisión, en noticias, estaba empezando ya a trascender como algo muy negativo, como los problemas de drogas que había pues accidentes de tráfico. Entonces estaba empezando a denostarse un poco, a ver todo eso como algo muy negativo en cuanto a medios de comunicación. Entonces, claro, unos padres ante eso lo único que quieren es que no te acerques a eso.
Afortunadamente, bueno, pues hay que tener la cabeza en su sitio y a mí me hubiera encantado ir de forma sana. Pero bueno, al final, a lo largo de los años fui más o menos viviendo cosas que me habría gustado vivir en los 90, ya en otro contexto, pero los 2000 fueron la década que me acercó a Valencia, que me acercó a poder hablar con Chimo Bayo, con Tony Pérez, con toda esta gente que en los 90 no había tenido la oportunidad. Bueno, déjame decirte que, bueno, para la época yo también estaba en esa edad, tenía 14, 15, 16 años, pero a mí sí me hubiera encantado vivir esa experiencia de la Ruta del Bacalao. Me conozco y sé que me hubiera perdido por completo, pero claro, yo ya me estaba formando como disc jockey desde muy temprana edad. eh, año, en los años 2000, bueno, tuve la suerte y el privilegio de poder tocar en fiestas música electrónica, lo que es trance, progressive y toda esa onda. Una experiencia muy bonita, pero también de a poco, también tuve mi historia con algunas cositas. Eh, algo que eh, mencionar, ¿no? El género dance en España también es como que segmentado, ¿no? Por ejemplo, creo que el bacalao es una tendencia, ¿no? Musical, que se baila en una zona, bueno, el máquina creo que es otra cosa, el Eurodance también y cosas así, ¿no? Creo que en diferentes zonas se bailaba cosas diferentes. Sí, aquí en España sí que sí, los estilos están bastante diferenciados. Bueno, para empezar, hay ciertas etiquetas difíciles de catalogar. Por ejemplo, bacalao como tal, yo sí que lo consigo hacer un género de él, pero es verdad que no existe un género como tal llamado bacalao. Es una cosa un poco complicada. Bacalao es un concepto que salió de Valencia también y se puede referenciar bastante a la música que se hacía allí, pero depende de la persona con la que hables, te puede decir que una canción es bacalao o no. Yo al final decido meter en ese saco de bacalao a la música hecha en España y pues con un cierto sonido, ¿cómo decírtelo? Pues no muy melódico, no cantado. Especialmente es eso, yo creo que es música no cantada y creada en España y un poco dura, no excesivamente alegre. Pues por ejemplo, bueno, fíjate, yo creo que una canción como Así me gusta a mí de Chimo Bayo, yo la considero bacalao y bueno, esa es cantada o hablada, pero es uno de los casos excepcionales, pero sí que para mí mucha música creada en Valencia, aquí hay pues nombres, no sé, como Chasis, como The King of House, como muchas cosas que para mí yo las considero bacalao, pero según la persona con la que hables te dirá que eso está más cercano al techno o bueno, eso depende de cada uno. Se me acaba, no sé, me acabo de ir por alguna pero ya no recuerdo la pregunta. Eh, sobre las zonas, o sea, el género Ah, dance sí, en sí, diferentes zonas de España. exacto. Pues mira, en los 90, por ejemplo, yo donde en la región en la que vivo, que es Galicia, es una región que siempre fue muy dada a la música italiana, tanto en los 90 como en los 2000. Música eurodance en los 90 y aquí, por ejemplo, el Italo Dance de los años 2000, pues Precioso, featuring Marvin, Concilio, DC 2000, todo lo que salía de Italia, Eiffel 65, aquí arrasaba. Cosas como Sash también. Es muy curioso que al final el fenómeno Italo Dance, que en España, por ejemplo, potenció tanto sellos como Vale Music especialmente, porque Vale Music tenía todo el Italo Dance del mundo, tenía Gigi D'Agostino, todo lo más importante en ese momento. En cambio, Cataluña, que es donde está Vale Music, no es una comunidad donde se la reconozca por la música Italo Dance. De hecho, hoy en día, fiestas Remember que puedan hacer algo allí, no suena ese género. Aquí si vas a hacer una fiesta Remember es imprescindible, por ejemplo, que pongas el Italo Dance. En Cataluña sí tuvieron un género propio, que fue lo que yo llamo la máquina con K, porque hay máquina con Q, que es la de principios de los 90, pues todo ese género de los primeros máquina total de aquí, que era música que venía un poco derivada de lo más industrial, del EBM. Eso fue la máquina con Q, así empezaron los primeros máquina total
Pero luego en Cataluña, a partir del año 95-96, empezó un género creado allí. Era música con BPMs muy altos, muy cercano al happy hardcore, y eso se conoció allí como máquina, pero se escribía con K. Eso es un género totalmente genuino de allí. Valencia tenía, por supuesto, su propio sonido. Ciudades como Madrid, por ejemplo, en los 90 eran más dadas al house, a música house, que tampoco estaba tan expandido en España. Y luego, por ejemplo, Andalucía, que está al sur de España, allí funcionaba muy bien el breakbeat, que es un género, creo que provenía de Reino Unido, y que solamente funcionó allí, en esa región. Por eso que es muy curioso que al final vivimos todos en un país donde estamos relativamente cerca, unas ciudades de otras, a pocas horas de coche, y según la zona es verdad que había géneros muy diferenciados. Claro, bueno, eso es algo que yo he estado también investigando por mi cuenta y veo que en cada región es una zona distinta de manera generacional en la música. Incluso ahora último que veo la nueva temporada de este festival muy reconocido, Love the 90s, que bueno, este va a ser el segundo año que voy de visita. Veo que en cada zona donde se van a presentar, están presentando algo diferente, algo que los diferencia de uno del otro. Aparte de su show principal, un agregado más. Y eso da a entender de que obviamente en cada región hay una vivencia distinta de los 90. Efectivamente, y eso que un festival como Love the 90s al final tiene un concepto bastante neutro, bastante similar, lo veas en una ciudad o en otra, porque al final se basa en artistas muy mainstream, muy de radiofórmula. Entonces, bueno, pues aunque una cosa sea la cultura de discotecas y otra cosa es que al final, pues un artista, yo que sé, pues como Gala, Ace of Base, To Unlimited, da igual donde los veas, la gente los va a conocer y lo van a bailar. En ese sentido, sí que es verdad que tienen alguna pequeña diferencia, especialmente pues con DJs o con algunos artistas que sí que se contratan específicamente para la ciudad a la que van, pero en general es todo muy, muy neutro, muy normal. Si es un festival independiente, que ya no es un Love the 90s, ahí sí que se pueden ver todavía más las diferencias y tienes que pensar en la zona en la que lo vas a hacer. Si algún día te vienes a España, bueno, no sé cómo lo decís por aquí, aquí decimos un bolo, ¿no? A una actuación, pues tendrás que saber un poco a qué zona vas para ver qué canciones son las más apropiadas. Eso me queda clarísimo. O sea, yo ya, bueno, yo ya viajé el año pasado. Este año, como te repito, voy a volver a viajar. He hecho más amigos españoles y siempre conversamos de eso, de la música. Y ahora también veo que hay una marca también que es Mola en los 90 que también hacen shows distintos en cada ciudad. Y entonces y yo me digo, bueno, si voy a un día, tengo la oportunidad de tocar, obviamente voy a tener que investigar qué es lo que bailan en esta región, porque no todos tienen la misma ideología. Yo no voy a ir a una zona de España donde no me van a bailar máquina, por ejemplo, no me lo van a recibir bien. O como también no quiero hacer una sesión de Eurodance, de repente hay canciones o música que no me la van a pillar y el que Bueno, queda a mal ver, soy por yo. supuesto, cada DJ también tiene su identidad. A ver, te lo acabo de mostrar de Sí, una forma a lo mejor un poco exagerada. Sí que es importante tenerlo un poco en cuenta, saber a dónde vas, pero al final cada DJ tiene su estilo, tiene su repertorio y una cosa es que, bueno, pues puedas tener algún guiño a canciones que van a funcionar mejor en una zona, pero al final tu repertorio, tu setlist también es el que es y se supone que si tú vas a un sitio, la gente quiere ir a verte a ti. Si ya te conocen o quieren ir a verte, supongo que ya se esperan un poco lo que se van a encontrar. No es que tengas que transformarte en otra cosa para poder ir a un sitio. eso suena bien, muy claro en ese aspecto. Claro, si ya tienes una imagen y un estilo que la gente te sigue, bueno, a donde vayas te van a seguir y vas a tocar, ¿no? Y lo mismo. Eh, qué tanto conoces tú de la cultura de Perú en lo que es musicalmente hablando? O sea, me imagino, bueno, muy aparte de mi persona, o sea, me imagino que debes conocer otras personas de Perú también que son amigos Uh tuyos -huh. Uh y -huh. deben haber compartido también algo de experiencia sobre esto. Bueno, pues conozco, a ver, tampoco conozco demasiado, pero bueno, sí que a lo largo de estos años en redes sí que descubrí que hay mucha cultura de música dance en Perú. Yo también sigo de cerca
el festival que tenéis ahí, Yo Amo los 90, que me parece que Sí. es un festival muy importante. Me gustaría algún año poder asistir porque me parece que está muy bien organizado, con carteles muy interesantes. Y luego conozco a gente que se dedica también a hacer megamixes. No me gusta lo de decir amateur, porque muchas veces tenemos la manía de decir megamix amateur, cuando para mí es megamix no comercial o comercial. O sea, la diferencia es que se publique a través de un sello discográfico o que simplemente lo hagas y lo compartas en Internet. Pero es que hay muchos megamixes comerciales de calidad mucho peor que otros megamixes mal llamados amateur de buenísima calidad. Entonces, en ese sentido, sí que conozco a gente de Perú que hace megamixes y por lo demás, nada, intento, bueno, sin más, estar pendiente de eventos Remember que se hacen por ahí y sobre todo me sorprendió mucho cuando empecé a descubrir Perú musicalmente, eh, descubrir la pasión que hay por eso, por la música techno, incluso a veces más que aquí, porque hay muchas canciones que al menos aquí en España, de lo que llamamos Eurodance, ni siquiera se llegaron a licenciar en ese momento en España, porque es verdad que entonces en Italia había muchísimos sellos, sobre todo Italia y Alemania es donde salía más música de ese tipo, y aquí, bueno, teníamos las disqueras que habían, licenciaban lo que consideraban, pero hay muchas canciones que en los 90 aquí no llegaron, que yo conocí a lo largo de los años, y hay muchas canciones muy populares en Perú y que aquí no lo fueron y que también gracias a vídeos que veo de, pues, de fiestas de Perú, a veces descubrí canciones uy, esta canción cuál es, buscarla y poder hacerme con ella. Bueno, es que acá en Perú se vivió de una manera la música tecno. Bueno, acá le decimos tecno a todo lo que sea, como te expliqué en un principio, así sea máquina, sea Eurodance, sea Italo Dance, o sea, todo es tecno. O sea, Uh -huh. eso queda clarísimo. Eh, lo que acá es cómo se vivió las fiestas en esa época. Bueno, algo que era el detalle que identificaba a la gente que iba a estas fiestas, porque no eran muchas las fiestas que habían, pero eran en cada distrito, en cada zona que había fiestas de tecno, siempre era el baile, las coreografías, los grupos de baile, a veces hacían concursos, quién bailaba mejor o torneos de baile. Y eso hasta la fecha, hasta el día de hoy, bueno, los mismos jóvenes de aquel entonces, ahorita ya señores, todavía siguen con esa pasión del baile, pero al margen de eso que identifica la cultura dance de acá de Perú, que eran los bailarines, también estaba por el lado de no tanto los DJs, sino también habían coleccionistas que iban a la par, o sea, íbamos en ese entonces a la par. Yo en mi caso, como era tan joven comenzando en el negocio, y también era un tema invertir en la música, no teníamos esa facilidad de comprar discos de vinilo como en Europa, que había tiendas de eso. Acá no había ese alcance, ya bueno, considerando los 90, que no había mucha facilidad con el tema de importación de música, y no había mucho internet, que digamos. Entonces, los que podían conseguir esa música hacían negocio con nosotros, que era grabarnos con cassette, ¿no? Ya vienes, te cobramos por eso, a veces algunos abusaban con el precio, pero... Y entonces la competencia entre discotecas y los DJs de aquel entonces era quien tenía la exclusiva, o como le decimos acá, la caleta, ¿no? Esta semana presentan este hit, y la gente escuchaba, oye, esa canción la escucho en tal sitio y no la escucho en otro sitio, y empiezan a investigar cuál es esa canción, y a veces ese era el tema, quién conseguía las exclusivas. Y entonces por eso que acá en tema de dance, conocemos canciones que, que no cualquier persona las puede sacar. O sea, yo conozco grupos de coleccionistas aquí que me sacan títulos que yo siendo yo que consiguió música, digo, bueno, esa nunca la escuché, esa me faltó. Y son, y yo, y cuando hay fiestas ahora en la actualidad de tecno, de estas fiestas de tecno ahora, y algunos se cansan de escuchar lo comercial, escuchan los hits que sonaron, por ejemplo, un Tonight's the Night de Leclerc o cosas así, y ya te dicen, pero ¿por qué esa es muy, muy comercial? Ponte algo más caleta, algo más nuevo.
Bueno, que yo sepa, este grupo no ha sacado nada más, o sea, después de ciertas canciones, ahora, ¿no? Ahora los sonidos son distintos. Sí, pues mira, efectivamente, cuando me decías eso, cosas que conozca de Perú, el tema del baile, ¿verdad? No lo mencioné, pero me llamó muchísimo la atención también ver la cultura que hay ahí, efectivamente, que a veces se ve, pues eso, a gente de nuestra edad bailando, pero además bailando de una forma que hay que tener muy buena forma física para conseguir bailar así, y es que es impresionante cómo se baila por ahí. Y luego también el tema de esos cassettes piratas que yo creo que ya vi alguno por ahí, pues en Discogs, que de esto que digo, hasta me gustaría conseguir alguno porque son para mí rarezas. O sea, me encuentro como eso, algún máquina total, cosas súper raras, que yo como coleccionista, que ya como que cada vez me faltan menos cosas, yo ya veo algo así, es como digo, creo que necesito eso no lo tengo. Y bueno, en cierto modo también tiene su gracia y me acabas de decir muy bien un poco lo que hablábamos antes, de como esa competencia por conseguir una canción, por tener, exacto, antes tenías una canción casi, tenías una exclusiva, hoy en día no, eso se perdió. Entonces eso creo que es algo muy, muy bonito que teníamos antes. También nos pasa mucho lo de las canciones de siempre. A ver, un festival como lo de 90 por ejemplo, va orientado a la mayor masa de gente posible, gente que a lo mejor pues no fue muy fanática de la música dance de los 90, pero hay canciones que es inevitable y que las conoce todo el mundo. Entonces, por eso van tantos miles de personas a esos festivales, porque no es que sean fanáticos de la época, pero son canciones que son muy conocidas y van un día a pasárselo bien y a, bueno, a retroceder unos cuantos años en sus vidas. Pero es verdad que los aficionados, pues estamos un poco cansados ya de las canciones de siempre y de hecho, pues mira, yo que tuve oportunidad de, en cierta manera, de participar en blanco y negro con, bueno, pues a la hora de configurar algunos recopilatorios que se hicieron allí, había un poco de todo, desde lanzamientos donde se hacen recopilatorios Remember para gente de todo tipo con las canciones de siempre, hasta otros productos mucho más específicos que se sabe que van a vender menos, pero el público objetivo es un público mucho más especializado. Por ejemplo, llegaron a sacar 3 ediciones de recopilatorios llamados 90s Eurodance, que son todo versiones extended de canciones que en muchos casos nunca se publicaron siquiera en España en ningún compilado en CD. Entonces, recuerdo de alguna manera que aunque yo no era la R de eso, o sea, yo me encargaba simplemente del diseño, pero sí que seguía muy de cerca en la configuración del disco y a veces se me permitía, entre comillas, participar diciendo, bueno, ¿tienes alguna sugerencia, alguna cosa que podamos pedir para el disco? Entonces, claro, yo me volvía loco, yo pasaba mi pequeño listado de esta canción y esta, y fíjate que en algunos casos el propio sello, mira, recuerdo un caso en particular, en uno de los 90s que había una canción en concreto, era del sello Time en Italia, era una canción que yo quería desde hacía muchos años, no tenía en CD, no la tenía, y tenía ganas de tenerla una calidad perfecta, una calidad vinilo. Pues no dieron la canción porque no tenían el máster digitalizado. Entonces, bueno, pues qué pena, pues esta canción no puede entrar en el disco. Y como recuerdo que fue como un día o 2 días antes de ir a fábrica el disco, de repente la enviaron. Y esa misma semana, Time ya publicó ese maxi single en versión digital en las plataformas. O sea, esa canción, gracias a nuestra petición, ya está disponible en forma digital, pero por muy poquito, pero consiguió entrar en el recopilatorio. Entonces, Blanco y Negro sí que llegó a sacar bastantes productos especializados para más orientados a coleccionistas y es algo que se agradece. Por eso es una pena que el físico, la música en físico, vamos, lleva años agonizando. Hoy por hoy, pues no se hace casi nada ya. Por eso que cada vez que sale un disco al mercado, aquí al menos en España seguimos celebrándolo mucho. En internet, en foros, lo publicamos, lo comentamos, porque cada vez nos quedan menos de esos. Bueno, bueno, como dices, ¿no? Gracias a esas iniciativas, bueno, aparte de tu iniciativa, creo que son mucho los sellos discográficos o los artistas que se están poniendo las pilas, como se dice, porque antes, si bien es cierto, desde las tiendas digitales, tanto como iStore o otros sellos más, ¿no? O Apple Music, hay canciones que yo no conseguía,
a veces por buscar el mejor sonido, el mejor formato de audio, ya que en el pasado, cuando yo traté de conseguir música, buscaba pues, de manera informal como lo que era el Ares o no me recuerdo, pero había Sí, música para descargar Mule, gratis, sí, sí. pirata. Entonces, ya, bueno, ahora ya puedo comprarla, pero habían canciones que no se podían conseguir. Ahora, la mayoría de artistas de los 90 han sacado música para la venta recién y en Maxi, ¿sabes? Porque Ujú. hace poco he encontrado canciones máquina con varias versiones de disco. Yo, qué increíble, por fin, digo, porque era algo complicado, difícil de conseguir, al menos si te tenías la suerte de conseguir el físico y ripearlo, como decimos acá cuando lo pasamos a Ujú. otro formato. Eh, de una manera u otra, se está haciendo tendencia o negocio esto del tema de la música retro, o como se dice Remember allá, ¿no? Sí. Pero hay una gran diferencia, o sea, acá hay algo que sí yo rescato y analizo. Yo fui a Love the 90 el año pasado y vi una cantidad de gente increíble, 30.000 personas creo que hubieron en ese día, a los festivales que tenemos acá. O sea, acá tenemos una minoría de público seguidora del dance de los 90 y eso no lo voy a negar. Es, es una comparación, o sea, acá había festivales. Yo participé en uno que no es de la misma productora que es de Euroconcert Flores. Yo participé para otro evento con otros artistas internacionales, pero la cantidad de público no se compara con la gente de allá. Y creo que ese también podría ser considerado como un choque cultural, ¿no? Porque si bien es cierto, hay fiesta de noventas acá, aparte de los festivales, que hacen con géneros latinos, ¿no? En este caso, vinieron hace poco un grupo que vinieron también ilegales, Proyecto Uno y todos los artistas, pero también no es un tema masivo de traer toda esa cantidad de gente. O sea, es imposible acá generar algo así. Eh, ¿Tú crees que sea por la cercanía, ¿no? Porque, bueno, España está en Europa, y no solamente es que vayan españoles, porque yo he visto que han ido han ido ingleses, han ido franceses, han ido de todos lados. Ujú. No sé responderte muy bien a eso porque es que al final creo que es un poco impredecible. Es verdad que depende del país, puede tener más seguidores o menos seguidores este estilo. Pero yo tampoco me esperaba que en España fuera a pasar esto, porque desde hace más años ya había festivales de música de lo que aquí llamamos Remember. Por ejemplo, en Rusia, hace muchos años que están organizando unos festivales que se llaman Discoteca 80. Yo en ese momento veía vídeos por YouTube y alucinaba y decía, qué envidia, ojalá aquí hicieran algo así. Luego hay un festival, no sé cómo se llama ahora mismo, pero el nombre es muy parecido a Love the 90, es algo muy parecido. Ahora no sabría decirte de qué país es, pero no sé si era por Suecia o Alemania. Ya había un festival que para mí era de grandes dimensiones, pero es que hoy por hoy Love the 90 es el festival Remember más grande a nivel europeo, como mínimo europeo. Y yo nunca me imaginaba que eso aquí iba a ocurrir. Yo pensaba, como tú estás diciendo de ahí también, me dije, no, aquí nunca vamos a tener tanto público para poder organizar un festival así. Hoy en día, bueno, ya lleva como 5 o 6 años funcionando el festival cada año en varias ciudades, porque yo recuerdo, yo voy todos los años y el primer año que fui, creo que fui a las dos ciudades que lo hicieron en un principio, que fueron Madrid y Barcelona, pero incluso aquí en mi ciudad donde yo vivo ahora, que es A Coruña, también vino aquí el festival. Y bueno, a estas alturas en Madrid este año van a ser 5 escenarios por primera vez. El año pasado fueron 3 escenarios, este año serán 5. Se está convirtiendo en algo exagerado. Entonces, pues hoy por hoy en Perú, pues claro, comparado con esto, pues dices, no, aquí la escena es muy pequeña, pero nunca se sabe. Esto es algo que puede ir evolucionando cada año, subiendo un escalón y a lo mejor aquí, de aquí a unos años, podemos estar hablando de algo muy grande, lo que tenéis por ahí. Yo creo que dependería de quién lo organice también, ¿no? O sea, alguien que tenga el valor o los
con los cojones de invertir y hacer algo grande, ¿no? Eso sería, creo que sería la respuesta a eso. Pero Yo también, creo que esa es la clave porque aquí organizadores de festivales de este tipo ahora mismo hay muchos, hay muchas productoras, muchas empresas, pero es verdad que Love the 90 está a años luz de esas otras empresas. Yo creo que porque invirtieron muy bien desde hace tiempo, invirtieron mucho dinero y además lo trabajan muy bien con marketing, redes sociales, se desmarcaron de una forma exagerada del resto de promotores que están haciendo, pues seguramente, festivales del estilo de los que me comentas que tenéis por ahí, incluso inferiores a los que tenéis por ahí. sí, bueno, bueno. Ahora es un éxito hacer una fiesta de noventas, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo más crees que funcionará esto? Porque ten en cuenta que generacionalmente, bueno, nosotros vamos a hacernos más mayores, no, tal vez no tengamos la misma energía de ir a una fiesta de estas, pero también hay que entender de que hay gente joven que se está adaptando a esta música. Lo que yo he visto hace poco en unos videos de estas fiestas de maquineros también, Uh que -huh. hay gente que no es de la generación y están yendo a estas fiestas y son fiestas abarrotadas, llenas, gente joven que les gusta el sonido de este género, de la música máquina. Bueno, es un género noventero, o sea, no es un género actual, pero lo disfrutan y esto, ¿no? Tal vez haya un tema de evolución con este género de música, ¿cómo lo consideras? Porque, bueno, si bien es cierto, como hablé con Tony Peret, de que si bien ahora la generación de ahora está con el reggaetón y todo esto, pero también, según análisis de alguien que es un productor y conoce de esto, el género de por sí también está tomando un tema de evolución, o sea, ya no estamos a los BPMs de siempre, porque eso ya se está acabando. Ahora los artistas urbanos están acelerando el BPM, Uh -huh. ya estamos ya a 128, creo, las canciones. Ahora acá en Latinoamérica, lo que es el tech house con sonidos de cantantes latinos, les han puesto techengue, creo que le han puesto un nombre raro para este género, pero o sea, ¿cómo lo ves esto? O sea, Es complicado también. Bueno, a lo primero lo que me decías, que cuánto crees que le van a quedar a este tipo de temática de los 90. Pues pienso lo mismo como que tú, exacto, es un tema generacional, todos vamos sumando años y, a ver, yo pensé que era algo que fíjate, le daba menos duración de tiempo. Pensé que iba a tener un auge de 3 años, 4 años, que la gente ya, bueno, pues se cansaría de repetir. De momento sigue la curva hacia arriba. Entonces, creo que aún algunos años le quedan. No sé si a partir de ahora ya empezará a decaer, pero de momento estamos en muy, muy buen momento. No sé ahí en Perú, pero aquí en España se está poniendo desde hace unos años y fue pionera Valencia una vez más, lo que aquí llamamos tardeo, que es precisamente para gente de nuestra generación, que, bueno, España es un país muy, muy nocturno de toda la vida aquí, pero estamos muy distanciados del resto de Europa en costumbres, porque lo hacemos todo muy tarde. Tú, por ejemplo, vas pues a Londres, a Italia, y ahí pues es como que los bares cierran muy tempranos. La gente lo hace todo muy pronto, come muy temprano, cena muy temprano, o bueno, o lo hacen a horas normales y lo hacemos muy tarde nosotros. España tiene una cultura de cenar a partir de las 10 de la noche, de salir, los clubs pues cierran a las 6 de la mañana, son cosas que no pasan en otras ciudades de Europa. Entonces, la gente que ya tenemos esta edad, pues es verdad que no es normal salir hasta las 6 de la mañana, los fines de semana, la gente, bueno, tiene sus familias, entonces se está popularizando mucho intentar llevar lo que es esa fiesta nocturna a las tardes, incluso hay sitios que te ofrecen comer y después de comer empieza el tardeo, después de comer te tomas unas copas, pero llevan DJs de música Remember y ese espíritu nocturno se traslada al día, a la tarde, que en algunos casos se acaba empatando con la noche también. Eso por una parte. Entonces yo creo que aún hay esperanza en el sentido de que gente de nuestra edad aún tenemos muchas ganas de fiesta, aunque sea de otra manera. Y luego, respecto a lo que decías de la música actual, yo también pienso como tú. Soy consciente de que esta música urbana está evolucionando, afortunadamente,
porque yo estaba un poco cansado de esos BPMs, de esa, que fuera todo tan lineal. Y ahora sí que empiezo a percibir cada vez más base tecno, más bombo, más caja. Eh, la esencia es la misma, la forma de rapear o de cantar sigue estando ahí, pero la música es diferente ya. Entonces, para mí hay esperanza. Y sí que es verdad que hay mucha gente joven, aquí en España por lo menos, que sí que sigue o le gustan ciertas cosas de la música de los 90 y luego también mucho de los 2000, que los 2000 también tienen una parte, al menos aquí en España, de muchísimo peso en cuanto a música dance. Entonces sí tengo esperanza de que esto tome un camino mucho más electrónico y que nunca va a ser la música exactamente como lo era antes, pero sí que puede que nos encontremos con música muy popular en el futuro, un futuro cercano, que sea muy parecido a lo que antes nos gustaba. Y yéndonos fuera de lo que es la música urbana, fíjate que gente tan importante como David Guetta, por ejemplo, que tuvo una época donde se empezó a oscurecer mucho después de su época gloriosa, pues con Black Eyed Peas, con Kelly Rowland, luego empezó a entrar como en unos terrenos muy raros que a mí no me gustaron demasiado, se alejó un poco de lo comercial y hoy en día, pues recuperando canciones como Be My Lover, como What Is Love, volvió a acercarse a esos sonidos comerciales de antes o Calvin Harris, que no hace tanto sacó una canción muy acelerada en BPMs que me recuerda mucho, ¿verdad que sí? Entonces ahí es donde está para mí la esperanza de, bueno, al fin, como todo es cíclico, hace años que estoy esperando que llegue este momento y parece que ahora se empieza a acercar. No, y eso es una de las cosas que a mí me emocionan y me alegran porque ahora que regreso de viaje a España, voy con esa ilusión de que voy a encontrar más de estas fiestas porque he visto que ahora la tendencia está aumentando, está creciendo la tendencia dance de nuevo a Europa como debería haber sido siempre, ¿no? Claro que siempre se quedan las fiestas urbanas con lo que la gente quiere todavía, que consumen, ¿no? El reggaetón y todas estas cosas. Y nada, ahí me llena mucho de alegría eso, por temas personales. Y bueno, sé que voy a disfrutar mucho en este paseo que voy a tener. Volviendo al tema de la colección, ¿cuál consideras que es tu Megamix favorito? Uy, es una pregunta que nunca sé responder, porque es que no tengo un megamix favorito. Mira, depende del día en el que me pilles, es que es muy complicado porque tengo varios favoritos y además es que son diferentes entre sí. Mira, te voy a decir varios. Mira, uno de ellos es Trance Mix, es un recopilatorio de Max Music del año 94 que no tiene un megamix espectacular precisamente. De hecho, fíjate que Tony Peret, una vez comiendo con él, le hablé de este disco y él no lo recordaba. Para mí fue como un puñal en el corazón, decir, ¿cómo es posible que uno de mis discos favoritos, que te idolatro por este disco y tú no lo recuerdes? Es normal, yo también lo comprendo. Pero es verdad que tiene un megamix muy sencillito, sin secuencias apenas, pero tiene un estilo musical y unas canciones que me gustaron mucho en ese momento. Precisamente lo que hablaba antes, de esos microestilos que duraban, que eran muy fugaces. Y es que ese estilo de música trance, pues que eran artistas como Sam Bean, Johnson, Stephenson, funcionaron en España, al menos en ese género de esa primera oleada trance, que luego hubo otra a finales de los 90 es que duró aproximadamente un año o menos. Eso pasó con géneros como el Dream, que también fue esa fiebre por melodías de piano como Robert Miles. Duraban muy poquito tiempo. Entonces, para mí ese trance mix pertenece a un momento concreto que me gusta mucho. Luego, en cuanto a megamixes de secuencias, hay uno bastante duro de música tecno o máquina más bien, del año 92, que es el Tecno Maquinita 3, es un nombre que se las trae, pero también me parece un disco muy poco comercial, eran la mayoría canciones desconocidas, pero puramente máquina, por eso me gustaba tanto. Pero luego sí que a nivel muy comercial, uno de mis favoritos fue el Bolero Mix 8. Y mira, yo sé que tu despertar con los megamixes fue, ay, yo sabía con cuál fue tu despertar, sé el recopilatorio ya no, lo supe y no lo recuerdo. Máquina Total 4, vale. Pues lo mío, aunque yo ya consumía megamixes de antes y eso, pero para mí el Bolero Mix 8 me cambió. Porque además lo vi en televisión, porque en ese momento, fíjate el auge que tenían los megamixes en España, que les hacían videoclips
Y recuerdo un programa de música dedicado solamente a música techno, o sea, se grababa en un plató recreado como si fuera una discoteca, ahí actuaban artistas de música dance y en un momento, casi a nivel de promoción, tenían pues como un video wall, una pantalla gigante. Entonces recuerdo mi visión de ver cómo proyectaban ese megamix en la pantalla con toda la gente en la discoteca ahí bailando y yo escuchando eso, con unas canciones que me encantaban, con unos efectos que me alucinaban, es que se me ponen los pelos de punta ahora solo de recordarlo. Entonces, eso para mí fue un clic a partir del cual dije, quiero este disco y a partir de ahora quiero más discos como este. Es cuando me metí, yo creo, de cabeza y de lleno a esta enfermedad del techno o de la música dance. He recreado toda la imagen en mi cabeza de lo que me acabas de contar y me digo a mí mismo, ¿por qué? O sea, hubiera encantado vivir ese momento, porque acá no había esa cultura tanto como los DJs y todo eso, ¿no? Que yo he visto unos videos en YouTube sobre ese, hay un programa de televisión de aquel entonces que me dices, pero la idea de ver los megamixes con videoclip, creo que he visto unos cuantos y de verdad que es una experiencia única, ¿no? El ver que así como jugaban con la música, con los samplers, los vocales y todo eso, y ver los videos también en esa transición, qué buena experiencia, de verdad, algo personal. A mí me apasiona mucho esto, Joaquín, de verdad, y creo que voy a seguir con esto no sé cuántos años más porque me encanta eso. Muy al margen, bueno, soy un DJ que tengo años y le doy para las tendencias actuales, pero bueno, la pasión de uno hacia una cosa no se lo quita nadie ni nada, ¿no? Eh, Efectivamente, mira, me recuerdas en ese sentido, hay un DJ muy popular aquí en España, DJ Baldi, pero porque desde hace muchos años trabaja en ese programa, en la parte musical, es el DJ del programa y es el programa más visto en España desde hace muchos años. el Tiene más hormiguero, audiencia, El Hormiguero. Y a Baldi le pasa exactamente eso. Baldi es muy remember, le encanta la música de los 90, él hizo megamixes en blanco y negro, sí, pero él es un DJ en activo, él tiene mucho trabajo como DJ los fines de semana y hoy en día se debe a la música urbana y a la música actual, que la disfruta mucho. Él saca sus propias producciones también, pero lo que lleva en el corazón no se va del corazón. no. Entonces, toda esa música sigue muy presente en él siempre. Le encanta escucharla, consumirla, sí. Bueno, y en su momento podré entrevistar a Baldi. Baldi también yo lo sigo desde hace muchos años y yo, bueno, acá no, creo, no, nunca hemos, bueno, yo sabía de Tonterías las Justas, de el otro programa que era, ay, no Otra recuerdo, pero movida. otra movida, que son programas que acá nunca no los pasaron, bueno, a menos que lo hayas seguido por cable, ¿no? Pero yo soy peruano, o sea, y yo seguí esta onda, No, no, me llegué parece increíble que conozcas eso, sí. sí, y yo llegué a conseguir los megamixes de cada programa hechos por Baldi y dijo que Uh -huh. qué increíble que para la época todavía haya alguien que haga este tipo de cosas y no hablo de cualquier cosa, es un trabajo espectacular de Baldi, de verdad, me volví Uh -huh. su fan de él. Acá a Perú vino un colega, no sé si lo conocerás, se llama Edgar Aguirre, que es muy amigo de Baldi, él me mencionaba que no, sí lo conozco, que hacían cosas juntos, han hecho producciones juntos, y bueno, dije, bueno, ya tendré la oportunidad de conocer a Baldi en persona en alguna ocasión, lo voy a buscar así como te busqué a ti, busqué al resto, así, eh, pero yo sé que él es un apasionado igual que yo en esto y creo que también nos vamos a comprender, nos vamos a entender, ¿no? Sí, sí, desde luego que sí, perfectamente. Además, Baldi es súper muy buena persona. Y sí, yo te recomiendo que contactes con él porque yo creo que va a acceder encantado a esto. Y es eso, que es un DJ dedicado a la música actual, pero con un peso, remember, muy importante. Yo creo que también es porque, en cierto modo, esa época dorada que él tiene ahora, no la vivió en los 90. Supongo que también tiene esa espinita clavada de haberlo, yo creo que le habría encantado tener las oportunidades que tiene hoy, pero en la década de los 90 también. Claro, lo mismo que yo, lo mismo que yo. Claro, Es como digo, en aquel momento me hubiera encantado tener la tecnología que hay ahora,
para hacer todas estas cosas, ¿no? Claro. Bueno, yo siempre voy a respetar a esos genios de aquel entonces de haber hecho esos trabajos tan magistrales con la poca tecnología que tenían a la mano, unos artistas completos, artesanales en todas sus palabras, en todas sus letras. Y nada, eh, algo que quieras aportar, decir a los jóvenes de ahora que están explorando recién la música de los 90, algunos que recién están conociendo los megamixes, porque bueno, hay gente que joven que sigue mis videos también y están aprendiendo y conociendo de esto. Pues qué decirles, la verdad no lo sé muy bien porque a mí nadie me dijo nada, en su momento tampoco. Cuando te acercas a este género es porque hay algo, no sé si químico o qué, que te atrae a esto y, y nada, pues simplemente que si les gusta esto, hay mucho que investigar. Esto, a mí, por ejemplo, pues, cuando iba al colegio, a la escuela, la historia me daba mucha pereza. Estudiar en general me daba bastante pereza, pero la historia yo siempre decía, no, a mí me interesa la historia reciente, no la historia de hace 5 siglos. Entonces, en este sentido, creo que puede ser muy apasionante, que es lo que nos pasa a nosotros también, por eso nos gusta tanto investigar, que esa música la tenemos todavía muy cercana y es muy adictiva, y tú lo sabes, es muy adictivo cuando te pones te empiezas a enterar de cosas que además en este estilo de música pasaron muchas cosas en la trastienda, fíjate, pues lo de muchas veces recordamos a Milli Vanilli. Madre mía, Milli no cantaban ellos, qué aberración. A ver, es que esto era lo más común en los 90, que en este estilo de música, entonces para mí, empezar a descubrir cuáles eran las cantantes reales, que esta cantante participó en realidad en todas estas otras canciones. A medida que te empiezas a enterar de cosas, encima acompañado de lo guay que es esa música, pero cuando empiezas a enterarte de cosas como que quieres saber más y más y más. Por eso digo que esta música es muy adictiva, además que a día de hoy, año 2024, y con todo lo que sigo esta música, sigo descubriendo canciones que no conocía. Y es algo que me apasiona, seguir sorprendiéndome. Entonces, esa gente que está descubriendo el género, que sepas que si le gusta de verdad, es un género casi infinito, porque hubo tanta música a nivel internacional de grandes sellos, de sellos independientes muy pequeños que, vamos, o sea, nunca no van a llegar a un tope. A medida que tengan ganas de conocer más o tener más, siempre van a encontrar más. Claro, así es. Vea, algo para acotar y incrementar algo un poco más de la cultura de España con la música. Yo, por ejemplo, hace poco, será que hace un par de años, recién he descubierto este tema de terminologías, ¿no? Como lo de Remember, ¿no? Fiesta Remember, entonces Remember es específicamente lo que son fiestas retro, ¿no? Sí. Específicamente no es noventas, también es algo con 80, ¿cierto? Otra cosa que aprendí es el tema de cantaditas. ¿Qué son cantaditas? Cantaditas. Cantaditas son, pues básicamente canciones cantadas sobre todo por mujeres. Es música dance o progressive dance cantado por mujeres, pues, pero tanto de los 90 como de los 2000. Milking, Kay Ryan, yo qué sé, JK, Bandido, Corona, son cantaditas. Música Eurodance o ya la música más de los 2000, con sonido un poquito más belga, pero música en general con energía comercial, muy bailable y cantada, sobre todo cantada. Ese es el principal ingrediente para que sea cantadita. Bueno, esa es la cereza del pastel de, Efectivamente. de conocer, porque Mira, ahora que es dices del importante. pastel, también Sí, recuerdo un recopilatorio de los años 2000 que eran todo cantaditas, pero el nombre del disco era Pastelitos. Y es que no tan popularizado, pero es verdad que a este tipo de canciones también a veces se le conocía como que eran pastelitos. Al final son canciones comerciales y, a ver, ¿cómo lo digo sin que suene mal? Para que no suene machista, pero sí que es verdad que, sobre todo en los 90, había música que se consideraba que era para mujeres y era sobre todo las cantaditas. Pues música comercial, muy comercial, pues la música dura, más maquinera, esa era como más para hombres, y la música más cantada y más comercial y más amable
era la que más le gustaba a las chicas. Se tendía a generalizar esto muchas veces. Lógicamente, no se puede generalizar, pero sí, también se le llegó a conocer este tipo de música como pastelitos. Pero hay una gran armonía cuando estas dos se juntan, porque he escuchado DJs que hacen este tipo de mezclas, de combinaciones Sí, de las instrumentales, las máquinas con las cantaditas efectivamente. y la gente como dice, flipa mucho o molan mucho, Sí. como yo Mira, eso intentando tiene bailar. muchísimo seguimiento. Fíjate, esa forma de mezclar es muy valenciana. De hecho, bueno, yo te recomiendo también que en alguno de tus viajes a España tienes que conocer Valencia, porque también lo vas a disfrutar mucho. Ya te digo que allí hay fiestas retro, fiestas remember por todas partes cada fin de semana. Yo tengo un programa en una radio de allí que, bueno, empezó siendo un programa y ese programa se acabó convirtiendo en emisora de radio 24 horas. Yo en ese programa, que sigue existiendo, llevo colaborando unos 20 años con ellos, y ahora tengo mi propio programa en esa radio, en MDT Radio. MDT Radio. Pues MDT Radio, pues ahora mismo tiene, como digo, una programación de 24 horas con muchos DJs de toda España, pero sobre todo de allí, y que mezclan así. Tiene muchísimos seguidores esa forma de mezclar, sobre todo allí, pero a mí nunca me acabó de gustar porque eh, alguna mezcla concreta puede que quede muy bien, pero la tendencia allí es alargar las mezclas, o sea, prácticamente mezclar todo el rato. Que en todo momento estén sonando dos canciones a la vez. Y a veces me pone un poco nervioso porque una canción no llego a escucharla limpia casi en ningún momento. Y consiste en eso, en lo que allí llaman bases, que es poner una canción no cantada y con muy poca melodía y que lleve por encima una canción que sí sea cantada, una cantadita. Esto es verdad que a la hora de mezclar casa muy bien. Lo que pasa es que para mí me satura, se me hace muy denso que esté todo el rato a ese ritmo y a ese nivel las mezclas. Pero, de hecho, muchas producciones valencianas de los 90 y de los 2000, aunque ya eran canciones con poca melodía, solían incluir en la cara B bases que eran, o sea, con poquísima melodía ya pensada para mezclar con este tipo de música. Por eso, que es otro de los ejemplos de las diferentes formas de escuchar la música y mezclar según la zona en la que estás. Claro, yo, bueno, también tengo una opinión al respecto, o sea, en su momento hay una que otra mezcla que suena espectacular, suena bonito todo, pero sí, he llegado a un punto de también entender de que ya mezclan por mezclar, empatan una con otra, para ellos se escucha bien, pero también desde un punto de vista al menos que no esté en alguna sustancia como para dejarme llevar por eso, porque puedes hacer una buena mezcla de manera melódica si es que conoces bien los beats de una canción con otra para que no sature y llegue a cansarte de cierta manera, ¿no? O sea, falta ese detalle porque yo conozco, he llegado a escuchar a muchos DJs españoles que hacen este tipo de mezcla y se les escucha espectacular, pero hay unos que ya incluso creo que no tienen ni control de los fader para las mezclas No, y además, ¿qué pasa eso? Que a veces, a lo mejor porque soy demasiado purista y me parece que a ti también te pasa, pero a veces estos DJs cuando están mezclando, a lo mejor llegan momentos que se les juntan dos melodías en la mezcla y no van al mismo tono. Entonces las armonías a mí me están resultando desagradables, porque están dos melodías sonando a la vez que una no tiene nada que ver con la otra y me está poniendo muy nervioso. Pero bueno, lo dicho, esto es muy respetable, cada uno tiene sus gustos y hay gente a la que le encanta este tipo de mezclas. Cada uno consume lo que le gusta y ya está. eso es cierto, eso es cierto. Para cada gusto, bueno, hay que respetar eso. Eso es Eso es. muy, eso es. Bueno, yo te comento que, bueno, yo también estoy participando en una radio de España. Yo como invitado, bueno, desde Perú hago las sesiones para Locura FM, que de verdad estoy Ajá. muy feliz de eso. Ya tengo unos meses, voy a cumplir ya un año con ellos. De verdad que muy bonita la oportunidad. Tengo mi programa también, mi secuencia de una hora de música de los 90 y nada, me siento privilegiado de este honor de participar con los españoles. Yo me siento un español más, de verdad. y, y nada, Joaquín, de verdad disfruté mucho esta conversación, este diálogo, algo más cercano, no tanto como una entrevista, sino algo como Una podemos, charla.
cómo podemos conversarlo con unas cañas, con un café o como te guste. Que esperemos podamos hacerlo algún día. O con un whisky, No, que yo sé que tú eres muy de whisky, ¿verdad que sí? Yo también. sí, yo sé que me sigues. Bueno, que el tema del whisky, el whisky es algo que a mí me prende cuando estoy en las fiestas, cuando estoy tocando, que, bueno, para algunos no me ven muy profesional que yo haga eso, pero yo tengo años y sé manejarlo, pues, ¿no? Lo que sí no haría es tomar otras bebidas, porque el whisky es lo único que me prende en una fiesta. Las cervecitas, las cubas o otras bebidas, bueno, son para un día que yo voy a relajarme, voy a divertirme y ya está, ¿no? Y, y bueno, tiene que concretarse nuestra reunión, Joaquín. Yo de verdad agradezco que hayas aceptado hacer este podcast. Y yo, bueno, yo estoy viajando a España en junio. Tengo que cumplir con muchos compromisos que no hice el año pasado. El año pasado solamente, creo que Barcelona las pisé por unas horas porque tenía un vuelo a Mallorca. Estuve en Madrid bastante tiempo, fui a Badajoz y estuve ahí. Pero me faltó conocer Valencia, Sevilla. Ahora tengo una invitación para conocer Burgos y Zaragoza y todas otras ciudades que tengo que cumplir en esta ocasión, que para mí, yo estoy muy enamorado de España, es una ciudad muy linda, muy bella, mucho que conocer, mucho que aprender y nada, ya tengo tu WhatsApp, concretamos nuestra cita y ahí nos vemos. Pues aquí vas a estar siempre recibido con los brazos abiertos y a ver si podemos quedar personalmente cuanto antes. Seguiré tu 2024 tour por España de junio para ver si, según donde estés, me puedo acercar en algún momento y compartir un rato más. Muchas gracias, Joaquín. Cortamos entrevista y será hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Gracias.